buenos días, estimados amigos productores que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días, amigos televidentes que nos sintonizan en las diferentes redes sociales. El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad San Juanillo, el municipio de Ciudad Arío, específicamente en la finca La Pedregosa, propiedad de nuestro amigo Pablo Castrillo. Pues sean muy bienvenidos a esta edición del Diplomado Tecnoagro. El tema que vamos a abordar hoy son equipos básicos para el funcionamiento de un sistema de riego. Antes de iniciar con este encuentro, quisiera pedirle al compañero Pablo, ¿qué entiende usted por riego? Que nos explique con sus propias palabras qué entiende usted por riego. Buenos días, compañero, y a los que los sintonizan a través de las redes sociales. Pues el día de hoy, en mi experiencia como productor y como estudiante, para mí riego es el riego es algo artificial donde nosotros le proporcionamos a la planta el agua. Correcto, entonces efectivamente el riego pues es la aplicación de agua de manera artificial al cultivo, garantizando que la uniformidad y en el preciso momento o en el momento oportuno que la planta lo necesita. Entonces, durante todo este trayecto el riego ha venido evolucionando y hoy conocemos varios métodos de riego utilizados, ¿verdad?, en distintos cultivos. Para ello, nosotros entonces, para poder diseñar o implementar un sistema de riego, es necesario también conocer muchos factores que intervienen en su aplicación, como por ejemplo conocer primero la fuente que tenemos de abastecimiento. Existen distintas fuentes que pueden ser utilizadas para el riego, como pueden ser ríos, pueden ser pozos, ojos de agua. Entonces tenemos una fuente principal que nos va a abastecer esa cantidad de agua. Luego, ¿qué tenemos? Las condiciones de suelo. Condiciones de suelo no solo es textura, ¿verdad? No solo si el suelo es arcilloso, si el suelo es arenoso, si el suelo es limoso, no. Condiciones de suelo también es la topografía propia del terreno. Y luego entonces tenemos el tipo del cultivo a quien le vamos a aplicar ese riego, ¿verdad?, que es algo muy importante. Dentro de todo esto han surgido métodos y técnicas de riego. Yo le pregunto a José, ¿conoce usted cuáles son los tipos de sistemas de riego? Tipos de sistemas de riego que aplicamos aquí pues, en una parcela: sistema de riego por goteo, por expersión y por inundación. Correcto, entonces esos son los métodos. Cada uno tiene un componente distinto, lo hace diferente con respecto al otro. En el método de sistemas de riego por goteo, entonces vamos a encontrar la composición es distinta a los sistemas de riego por superficie o por gravedad o por inundación que se le llama, ¿verdad? Entonces es muy distinto, lleva un sinnúmero de componentes que también esos componentes nos ayudan a hacerlo un poco más eficiente. Dentro del sistema de riego, el sistema de riego por goteo como tal es la aplicación de agua gota a gota, ¿verdad?, suministrada al cultivo de manera eficiente. Entonces, en el caso de los sistemas de riego por aspersión, es una simulación de lluvia, donde el agua entonces es conducida y llevada a un dispositivo, que en estos casos son los aspersores, llevada a una determinada presión. Esa presión hace que el agua, entonces la gota de agua, se pulverice y sale en gotas más pequeñas, ¿verdad? Y luego tenemos, como bien lo decía, el riego por inundación o por gravedad, donde el agua entonces fluye en el suelo y el suelo como tal se comporta como una estructura dentro de la distribución del agua. ¿Ya? Esto está condicionado principalmente a las condiciones de textura del suelo, porque no vamos a ir a regar por inundación un suelo que sea arenoso, porque entonces el agua no va a avanzar, todo lo que cae se va a infiltrar. En cambio, entonces tenemos limitantes. Esas limitantes para aplicar el riego, aunque tengamos una buena fuente, entonces una de las condiciones que debe tener que los suelos sean arcillosos o franco arcillosos. ¿Para qué? Para que llegue un momento donde el suelo se satura, ¿verdad? Y en esa saturación permite entonces que el agua fluya por la superficie, pudiendo avanzar de un punto hacia otro. Entonces, todos son eficientes de acuerdo a su manejo. El más eficiente de todo es el sistema de riego por goteo, luego viene el de aspersión y por último pues tenemos el de gravedad. ¿Qué significa esto? No significa
que si el sistema de riego por goteo no está siendo bien manejado, tenemos fugas por todos lados, y tenemos un sistema de riego por gravedad bien manejado, entonces muchas veces se nos vuelve más eficiente el riego por gravedad en comparación al riego por goteo. ¿Por qué? Por el manejo que le estamos dando. ¿Cuáles son los componentes entonces de cada uno? ¿Conocen ustedes los componentes? Dentro de los componentes del sistema de riego por goteo, como todo sistema, tiene que tener una fuente de abastecimiento, una fuente de agua que nos va a abastecer a nuestro cultivo de agua. Luego tenemos una unidad de bombeo. Necesitamos extraer el agua y luego impulsarla hasta nuestro cultivo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un cabezal de riego. En ese cabezal de riego, entonces vamos a encontrar lo que son los filtros, lo que son los manómetros que nos ayudan a medir la presión con que la bomba está suministrando el agua. ¿Por qué? Porque cuando el agua entra a la tubería, las tuberías están diseñadas para soportar una determinada presión. ¿Qué pasa si la presión que ejerce la bomba es mucho mayor a la presión que se ha elaborado la tubería? La va a romper. En algún momento va a explotar la tubería, ¿verdad? Entonces, el manómetro nos ayuda para ver cuál es la presión y que no sobrepase entonces las presiones que tienen las propias tuberías, que son las que van a conducir el agua desde la fuente hasta nuestro cultivo. Luego tenemos que válvulas, y una válvula principal es la válvula de aire. Esa válvula de aire tiene una función de expulsar el aire. Cuando la bomba absorbe, muchas veces absorbe agua y aire. Al entrar ese aire en la tubería, al no tener salida, entonces eso hace un aumento de presión. Ese aumento de presión muchas veces entonces al querer salir el aire por algún punto rompe las tuberías. Entonces tenemos una válvula especializada de aire que se encarga de sacar todo ese aire para que en la tubería solamente se conduzca el agua. Y luego entonces tenemos toda la tubería de distribución que llega desde la fuente hasta nuestro cultivo. Conectado a esa tubería principal vienen ya las cintas de riego, las cintas de goteo. Distintas marcas, distintos caudales, ¿verdad? Pero la importancia es que nosotros determinemos también el tiempo de riego que le vamos a aplicar. El tiempo de riego. ¿Por qué? Porque en ese riego es importante determinar tres cosas: cuándo regar, cuánto regar y en qué momento. Es importante conocer estas tres cosas: cuándo regar, cuánto regar y en qué momento lo voy a aplicar el riego. Esto es de gran importancia para ustedes que lo sepan, ¿verdad? Porque así garantizamos la eficiencia, garantizamos que el uso adecuado del recurso, en este caso el agua, sin interrumpir la producción. Luego tenemos el otro sistema, que es el sistema de riego por aspersión. Los componentes son un poco más distintos. Siempre nuestra fuente, para todo sistema necesitamos una fuente de agua. Luego una bomba que la vaya a extraer, ¿verdad? Si es una fuente subterránea. Si es un ojo de agua, pues a lo mejor solo nos conectamos con una manguera y el agua viene por efecto de gravedad. Y luego entonces tenemos la tubería de conducción, desde la fuente hasta el cultivo. Y luego tenemos los accesorios. ¿Cuáles accesorios? El elevador donde va a ir conectado el aspersor. Y el aspersor es el encargado entonces de distribuir toda esa agua y aplicársela al cultivo. Y luego tenemos el otro sistema, que es el de riego por superficie, que también en este riego por superficie vamos a encontrar riego por inundación, cuando inundamos totalmente la parcela, ¿verdad? Como lo hacen en el caso de los arroceros, que inundan totalmente la parcela, o tenemos, como lo hacen ustedes, riego por surco, donde el agua fluye por medio del surco y se va conduciendo hasta que llega desde la cabecera del surco hasta el final del surco, garantizando que una homogeneidad en la humedad del suelo. Luego entonces los componentes de este sistema son más básicos. La fuente aplicada directamente con una tubería aplicada a donde tenemos el cultivo. Y luego el suelo entonces se encarga por medio de las pendientes de distribuir el agua. Por eso es que hay que jugar que los surcos lleven una determinada pendiente. Cuando los surcos o los suelos más bien son arcillosos,
pues entonces a medida que se satura el suelo, entonces va avanzando el agua. Entonces el avance del agua es más horizontal que vertical, es más lo que avanza que lo que se infiltra. Entonces va avanzando, va avanzando. Pero cuando tenemos suelos que tienen un porcentaje de arena, entonces trabajamos con la pendiente. Podemos incrementar pendiente hasta 0.5%. Habiendo descrito todo esto, vamos a ir a ver el sistema que tienen instalado acá para conocer cada una de las partes y los componentes propios de cada sistema. Acompáñenme.